Les invito al vídeo de ayer, ya hay mucho ofendidito. Yo la historia de avances hacia la izquierda. Esto fue una observación que yo hice que realmente me llamó la atención, ¿no? Entonces las ideas de izquierda son hacia las que se está moviendo la historia. Entonces, bueno, los ofendiditos llegaron en masa. Es que los países socialistas, ya, pero yo no hablé de países socialistas, hablé de ideas de izquierda. Es que el capitalismo es muy bonito, sí, pero yo no hablé de capitalismo. Yo hablé de ideas, proyectos, instituciones de izquierda, de principios de izquierda, que son los que se han ido imponiendo al paso de los últimos 250 años. El mundo se ha movido hacia la izquierda. Pero es que yo no soy marxista, no, ni yo tampoco, tranquilo. Luego tengo gente que me dice, las democracias funcionan mejor en los gobiernos de derecha. Muy bien, no tienes idea. Con Pinochet, con Hitler, con Mussolini, con Videla, con Donald Trump funciona maravillosamente bien la democracia, y cuando Trump pierde, sus huestes tratan de tomar el Congreso de los Estados Unidos, el Capitolio, donde es la sede del Senado y del Congreso. Luego uno me pregunta, ¿por qué un socialdemócrata es de izquierda? Porque es la izquierda y sostiene principios opuestos a los de la derecha, y te acabo de hacer una lista en un video de cuáles son esas ideas, y por lo visto no viste el video. Hay muchos que me discuten sin ver el vídeo. Me acusan de marxista, me acusan del desarrollo tecnológico y económico gracias al capitalismo. No entendieron nada. El capitalismo es muy bueno para crear riqueza, pero sin políticas de izquierda la riqueza no se distribuye. Es así de sencillo. La izquierda trata de distribuir la riqueza. Punto. Si como se genere a mí me da exactamente igual. Siempre y cuando no haya explotación, abuso, ni destrucción del medio ambiente, ni destrucción de comunidades, vamos, siempre y cuando se haga con ética, está muy bien tu riqueza. Ahora tú pagas tus impuestos y la redistribuimos. Pero bueno, me insultan de todas las formas posibles, Estos, los geniales son los de, claro, la izquierda, ¿no has visto a los países sudamericanos? Estos creen de veras que la izquierda la inventó Chávez, y que no hay otra forma de izquierda que la de Chávez, Maduro, Ortega y Fidel Castro. Claro, tú estás apoyando esas dictaduras. Oye, hijo, a ver mis vídeos, si son dictaduras a las que yo me opongo, y lo digo en el vídeo, pero no lo ven. Ven el título y comentan. Eso me llama muchísimo la atención, que con el título mucha gente hace comentarios, y luego incluso les respondo yo y vuelven a comentar, y en ese momento me doy cuenta, pero si este no vio el video, está discutiendo por el título. O sea, un día voy a usar un título absolutamente que no tenga nada que ver con el video, a ver si caen estos tarados. Bueno,